Hola, ¿qué tal, estimada comunidad del canal Visión B? Estamos de nuevo con ustedes, un servidor Luis Armando Becerra. El día de hoy estamos de manteles largos. Quiero presentarles al doctor Jorge Luis Chigo. Él es un joven doctor egresado de uno de los programas de calidad de CONACYT de acá de la Universidad Autónoma de Sinaloa, concretamente la Facultad de Economía. Y bueno, pues el día de hoy queremos trabajar con ustedes el tema del teletrabajo. Podríamos tener varios nombres sobre la temática, pero en el fondo lo esencial es platicar y conversar sobre el teletrabajo, cuáles son sus ventajas, los retos, qué implica para las personas, para las empresas, y que de hecho eso fue la temática de su tesis doctoral. Su tesis doctoral, el nombre completo son Factores de la modalidad de teletrabajo que inciden en el desempeño laboral en el sector de tecnología y servicios empresariales. Entonces, pues el día de hoy estamos de manteles largos, como les decía, y pues te doy la bienvenida, doctor Chigo. Muchas gracias, doctor. Es un placer estar aquí con usted. Bueno, pues entonces vamos entrándole al tema. Y bueno, pues como todo hay que empezar por lo básico, ¿no? ¿Qué entendemos o qué debemos de entender como teletrabajo? Y también una cosa que me ha hecho a mí hasta cierto punto ruido es ¿cuál es la diferencia del teletrabajo con el home office? Sí, dentro de la investigación, hacer todo este análisis de literatura, se encuentran muchos artículos entre home office y teletrabajo. A nivel México, la principal diferencia es que el home office es cualquier actividad que hagas en tu casa. No tiene una definición legal. En cambio, el teletrabajo, de acuerdo con el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, es relación patronal que existe pues, entre un patrón, un trabajador, pero que hace sus actividades, el 40% de sus actividades al menos, desde su domicilio. Entonces, esa es la principal diferencia. ¿Por qué? Porque cualquier persona que esté trabajando en casa es home office. Pero ya hablar de teletrabajo ya hay un patrón, un sueldo de por medio y una relación laboral estable. Entonces la diferencia sustancial, de acuerdo a este artículo 311 que marca, sería que existe una relación laboral. Exacto. Entre una empresa, un patrón, pues, y un trabajador. Exactamente, y por eso a nivel internacional, por el dominio del idioma inglés, pues se conoce como home office, un término generalizado, pero ya en temas ya de investigación tenemos que enfocarnos con la palabra teletrabajo. Ok, correcto. Entonces, ese sería el teletrabajo. ¿Y cuáles serían las ventajas y las desventajas del teletrabajo entonces? Han sido muchas las ventajas y desventajas que podemos encontrar en diferentes artículos y fuentes. Entre las principales sí está el costo operativo. Muchas empresas reducen sus costos fijos, equipos, reducción pues optimizar todos los recursos que tienen dentro de la empresa. Por otro lado, también para los empleados tienen muchas otras ventajas. Se ha visto que las personas que están en teletrabajo tienen mejor calidad de vida, mejor satisfacción laboral y en algunos casos aumenta hasta el compromiso organizacional. ¿Y qué tiene que ver esto, por ejemplo, como sociedad? ¿Cuál podríamos definir como una ventaja? Me estoy pensando en la cuestión de la movilidad, por ejemplo. ¿Hay algo de eso? Totalmente. Desde 1973 que surge el teletrabajo con Jack Niels, el autor principal, se dio cuenta que ante la crisis petrolera de aquellos años, el desplazamiento que no se hizo generó una productividad en las empresas. Hoy en día, como hemos crecido las ciudades, el tráfico que existe, sí es un factor determinante en la satisfacción y la calidad de vida que tienen las empresas, en las personas. Tomando en cuenta que ciudades muy desarrolladas tienen desplazamiento en una media de 2 horas, 3 horas, hora y media de ida, más el regreso. Entonces, aquí en Sinaloa tenemos un desplazamiento como de 30 a 40 minutos. Entonces son ese tipo de 1 hora, 1 hora y media que podemos aprovechar en otro tipo de actividades. Entonces el surgimiento de de esta tendencia o de este fenómeno en el mundo laboral, además de tener cambios en la parte personal, también tiene que tener cambios en la parte, digamos, de construcción de vivienda, de la ciudad, de la infraestructura. Por ejemplo, las nuevas casas que seguramente las compañías deben estar construyendo, planeando construir, tendrían que incluir un área de trabajo, me imagino. O sea, si vas a trabajar desde casa, pues... Claro, totalmente. Y creo que el acceso a la tecnología ha revolucionado que cada vez sea más fácil empezar a desarrollarte en esta modalidad de empleo. Es decir, las empresas también están adoptando nuevas tecnologías que a través de las computadoras, el internet,
puedas gestionar tus actividades, consultar bases de datos, atender a clientes desde la modalidad de tu casa. Sin embargo, también crea ciertos riesgos. El robo de información, la seguridad cibernética. Eso hace que se pueda perder información en el camino. ¿Y cómo pueden las empresas medir digamos, pues, o supervisar o medir el desempeño de las personas si estás a distancia? Pues, porque eso también es un tema que uno a veces dice, ¿cómo me van a supervisar o cómo voy a comprobar que estoy laborando? Pues? Precisamente fue una de las grandes dudas de investigación. ¿Cómo hacen las empresas para medir, para supervisar o que les va bien? Hay muchos ejemplos, hay muchas opciones. Principalmente se buscan modelos de gestión organizacional y se buscan indicadores o métricas claras en los trabajos. Adicional que las empresas más exitosas, mi investigación se basó en el sector de servicios de tecnología y servicios empresariales, tienen políticas de teletrabajo muy bien definidas. Por ejemplo, las empresas te dan una meta semanal de cubrir cierto nivel de actividades que tú las puedes hacer en un día, en toda la semana, pero más o menos están condicionados a que te lleven tus horas laborales. Entonces, es una métrica que están midiendo que estés haciendo lo que tienes que hacer, pero para eso la organización tuvo que establecer muy bien todos sus procesos administrativos, sus métricas, qué es lo que tiene que lograr, y todo el seguimiento de sistemas también. Por otro lado, mandan fotografías, evidencias. Algo que sí me hizo muy interesante ahorita de la métrica es que los teletrabajadores en ciertas organizaciones tienen que mandar fotografías para cumplir con las normas legales. Por ejemplo, la norma 035, que tengas salida de emergencia, que estés bien acondicionado, que tengas iluminación y que tengas esta ergonomía también que te permita ser productivo en tu jornada laboral. Y los retos de las empresas, por ejemplo, ya me decías ahorita, pues que hay políticas diferentes, etcétera, pero ¿hay algunos retos todavía por cumplir por parte de las empresas para, pues, digamos, que sea efectiva ese método de trabajo? Sí, el reto va de la mano con el crecimiento empresarial, con el crecimiento de la organización. Pues en México del 99% de las empresas son pequeñas y medianas. Las grandes, ese 1% se les facilita más porque tienen mayor adopción de tecnología en sus actividades diarias, tienen mejor establecidos sus políticas, procedimientos, y creo que para allá es el reto que tenemos que tener, de tener la visión de que las empresas puedan crecer y puedan adaptarse tecnológicamente a las nuevas corrientes, porque al final esa inversión en tecnología genera un retorno muy productivo, positivo, que sí impacta en las finanzas. Quisiera traer a la mesa la parte, digamos, negativa, porque pues también hay derechos laborales, hay salud laboral. O sea, ¿cómo, no sé si en tu investigación abordaste la perspectiva o una área que tiene que ver con los efectos negativos que puede tener el teletrabajo para la persona, pues? Sí, mira, doctor, en muchos estudios existe un modelo que se llama demandas y recursos laborales, que técnicamente los recursos y las demandas, todo eso son estos factores físicos, emocionales, psicológicos, que aumentan la productividad del trabajador o le restan. Dentro del teletrabajo, esas demandas o esos aspectos negativos que inciden se relacionan mucho y tienen que ver con el aislamiento social. Sí está comprobado que estar haciendo teletrabajo, estás fuera de la empresa, no convives y a veces te sientes que esa falta de compromiso por cuando no se tiene bien gestionado, cuando no se gestiona correctamente. Por otro lado, también puede causar en desánimo, puede generar una cuestión de estrés muy alta, pero por otro lado, bien gestionado, hay personas que les permite estar más al pendiente de su familia, cumplir con las cuestiones laborales. Es por eso que dentro de este estudio estuvo muy, muy interesante ver qué factores negativos, cómo inciden entre ellos también. El trabajo por sí mismo es un desgaste cognitivo y es un desgaste que a medida que más haces vas bajando tu rendimiento. Entonces, ¿cómo tienes que estar gestionando para que en la medida que estés haciendo tu actividad puedas seguir manteniendo esos estándares aceptables de productividad? En ese aspecto yo creo que surgen algunos métodos o algunas estrategias que las personas tienen que seguir
pues para contrarrestar esos efectos negativos que puede brindar el teletrabajo en cuanto a salud laboral, pues salud física de las personas. Si voy a estar más aislado, no voy a estar en contacto con una empresa, con un entorno humano, voy a estar muchas más horas frente a una pantalla, un monitor. Eso va a traer cambios, me imagino que, pues no sé, a lo mejor hasta en servicios que tengan que ver con mejora de bienestar de las personas. ¿Cómo ves tú ese asunto? Sí, todos esos cambios afortunadamente se están regulando y se sigue actualizando la ley en el uso de las cámaras, de los equipos. Un dato interesante previo a pandemia, porque creo que vino a acelerar este cambio, este fenómeno que vivimos en el 2020-2021, era, por ejemplo, el tema de las reuniones. Todas las reuniones eran presenciales en ciertos niveles directivos y la huella de carbono que dejaban era enorme, la cantidad de aviones, hoteles, consumo que se tenía que hacer. Dentro de los hallazgos, post pandemia se dio cuenta que las videoreuniones funcionan en muchos niveles directivos y eso ha evitado que los desplazamientos de ciertos niveles sean menores. Se ahorran en costos de transporte o costos operativos organizacionales y también los empleados pues tienen mejor calidad de vida en ese sentido. ¿Y las empresas qué estrategias pueden seguir para mejorar el desempeño, digamos, laboral de las personas que contratan? Sí, las estrategias tienen que ir muy de la mano con la gestión de los factores como del estrés, de los factores como del trabajo por sí mismo, cómo tiene que ir evolucionando y cómo gestionar adecuadamente también la satisfacción, el compromiso y las capacidades o competencias de la persona. En muchos casos, en algunas entrevistas me comentaban que es obligatorio que las personas en esta modalidad tengan que hacer cursos adicionales, cursos en línea, adicionales de su jornada laboral. O en ese inter de que tienes un espacio, bueno, al mes cumples con esta capacitación. Y eso también les permite irse haciendo más productivos, tener una mejor gestión del tiempo, tomar cuestiones legales como de violencia, de género, todo ese tipo de lenguaje. Entonces creo que esa gestión en formación a distancia, más la gestión adecuada de la organización, de tener políticas claras, de manuales, procedimientos y respetarlos principalmente, junto con todas estas cuestiones de equipo, de flexibilidad, de ergonomía, de información, de procesos que también le facilites al teletrabajador o a la persona en modalidad de teletrabajo hacer bien su trabajo, creo que por ahí es la estrategia. Hay mucho que hacer en cada aspecto que acabo de comentar. Ya para ir cerrando el video, ¿cuál es la perspectiva que tú ves de este fenómeno pues al mediano plazo? O sea, ¿cómo va a profundizarse, va a ampliarse? ¿Cuáles serían ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta respecto a esta temática del teletrabajo? Sí, es una temática muy interesante, es una temática que todavía toma un rumbo y creo que llegó y aunque algunas empresas, como hemos visto, han regresado, pero se va a mantener en ciertos aspectos como un trabajo híbrido. Muchas empresas, también en ciertas entrevistas, se dieron cuenta que cuando llegó la pandemia, que era un fenómeno empresarial que ninguna teoría había preparado a ningún director de empresa a enfrentar un encierro de la población. ¿Qué hacemos? Se dieron cuenta de 3 tipos de empleados. El primero es el que siempre tuvo que estar y asistir a pesar de las restricciones sanitarias que implementaron los gobiernos. 2, las personas que pudieron hacer teletrabajo y su gestión a distancia en la casa, que se fueron adaptando. Y 3, los que no se necesitaron. Entonces sí vino de reorganizar y las empresas empezaron a funcionar con menos personal, gestionando bien los que sí se tienen y gestionando qué puestos o qué personas tienen las competencias necesarias para desempeñarse ahí. Es por eso que también otro tipo de empresas de servicios comerciales manejan puestos directivos en formato híbrido. Okay. Te mantienes 3 días a la semana y otros 3 días que los pueden ir distribuyendo en diferentes días de la semana, no siempre los mismos, de trabajo en casa y trabajo operativo desde oficina. Entonces esto es una tendencia que llegó para quedarse, pues. Es una tendencia que llegó, se está adaptando, se está regulando la ley en función de los patrones que tanto van a estar apoyando económicamente y financieramente con la gestión del teletrabajo. Todavía están en unos acuerdos en ciertas empresas, pero sí, muchas pequeñas y medianas y principalmente las grandes, es una modalidad que está funcionando y conforme avance la tecnología, vamos a ver más cambios en la forma de trabajar también. Entonces, lo que hizo, digamos, la parte positiva, por llamarle así, de la pandemia del COVID-19 fue que nos vino a acelerar el proceso, o sea, nos vino Totalmente.
Totalmente vino a digitalizar una sociedad que creo que teníamos como 7 años atrás de los países desarrollados. Ya quedamos muy a la par México en función de acceso a internet, a computadoras, a teléfonos inteligentes en domicilios, y que las personas cada vez los sabemos utilizar, los utilizamos más. Entonces quiere decir que somos una sociedad que dimos un salto, al menos presionado por las condiciones, pero dimos el salto. Nos falta ahora el salto cultural a cómo gestionar bien nuestro trabajo a través de todos estos dispositivos electrónicos. Y creo que el reto principal está en los directores empresariales, en los organismos, en las cámaras, saber establecer para quienes sí puede ser una opción viable el teletrabajo, qué empresas o qué sectores tienen que ser totalmente presenciales, y qué aspectos, cómo regularlos para que ir funcionando bien de la mano, para que se beneficien tanto los empresarios como los empleados. ¿Algo más que no te haya preguntado, que quieras comentar ya para cerrar el video? Pues creo que tenemos que hacer un cambio de mentalidad en la forma de trabajar, tenemos que seguirnos preparando y tenemos que desarrollarnos, cualquier persona, más en competencias digitales actualmente. Saber usar la inteligencia artificial, saber utilizar los equipos, y esta preparación nos van a traer. ¿Por qué? Porque la tecnología nos va a traer nuevos retos, y que las personas más competentes, más preparadas, finalmente, o las personas que también sepan dirigir equipos también, gestionar los aspectos socioemocionales, son las personas que van a sacar adelante los equipos de trabajo. Y con este aspecto de la virtualidad que vivimos, tenemos que pensar en dirigir equipos virtuales y equipos presenciales. Entonces, pues la virtualidad ya nos alcanzó, estamos aquí y es una competencia que tenemos que desarrollar, pues todas las personas, independientemente de la edad física. Yo creo que la edad de la virtualidad está con nosotros y hay que entrarle a ese tema. Pues yo te agradezco mucho, doctor Chigo, que haya estado con nosotros, me da mucho gusto. Hay otras temáticas relacionadas con tus temas de investigación que me gustaría que más adelante lo abordáramos. Por ejemplo, la jornada laboral de 40 horas. Hay propuestas inclusive ahorita en campañas electorales donde se propone que se baje a 5 días laborales en lugar de 6, que la jornada baje de 48 a 40 legalmente. O sea, hay temáticas ahí interesantes en el mercado laboral que podríamos abordar en un futuro. Sí, también podemos abordar temáticas respecto a todas estas personas que trabajan por honorarios, que legalmente están en informalidad, cómo se autoperciben. Hay mucho que podemos investigar por acá, doctor, y ha sido un placer que me haya invitado aquí a su programa. No, pues gracias por venir y pues, estimado auditorio, este ha sido el video sobre teletrabajo. Yo soy Luis Armando Becerra, nuestro invitado es el doctor Chigo, y pues gracias por preferirnos, por suscribirse al canal, por dar su campanita y su pulgar arriba. Con eso nos ayuda mucho para seguir haciendo videos de calidad como este tipo que estamos haciendo el día de hoy. Gracias a todos y nos vemos, y gracias, doctor Chigo. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Adiós, Saludos. producción. Adiós, producción.